Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Por otra parte, tenemos que ver la parte anabólica o del anabolismo de la glucosa. El anabolismo de la glucosa se puede llevar a cabo mediante los métodos de gluconeogénesis. Este término es muy importante ya que es el proceso de síntesis de nuevas moléculas de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Véase, por ejemplo, el lactato, piruvato, glicerol, propianato, ciertos aminoácidos, como es el caso de la alanina y la glutamina, e intermediarios del ciclo de Krebs de 4, 5 o 6 carbonos. Este proceso es importante para que la glucosa esté disponible para muchos tejidos, especialmente el cerebro, el sistema nervioso, básicamente, incluyendo también, como digo, cerebro y médula espinal, la médula renal también, los tejidos embrionarios, los testículos y los eritrocitos, que son parte del sistema sanguíneo, por supuesto. Utilizan glucosa como principal combustible y por ello este tipo de tejidos son un poquito más demandantes y tienen normalmente, como digo, niveles de glucosa o exigencias de glucosa más altas. Tiene lugar principalmente también este proceso de la gluconeogénesis en el hígado y en menor medida en la corteza renal. También ocurre en menor medida en el intestino delgado, pero ahí están. Y tiene especial importancia en el hígado para mantener los niveles de glucosa en sangre, ya que ocurre principalmente durante el ayuno prolongado o tras el ejercicio vigoroso, es decir, cuando hacemos mucho ejercicio o cuando nos hemos tirado, 12 horas sin comer porque nos hemos echado una siesta muy larga. La gluconeogénesis y la glucolisis no son rutas idénticas, ¿vale? Esto es muy importante porque ahora cuando lo veáis cuando lo estaréis viendo ya en imagen, os daréis cuenta de que pues uno a lo mejor lo ve y dice, pues es la misma ruta. No, por favor, no os confundáis. No tienen mucho que ver en común, pero no son idénticas, ¿vale? No penséis que son idénticas, porque ese es el primer fallo normalmente que se suele cometer siempre que se estudia. Aunque sí que es cierto, evidentemente, que comparten varios pasos, como podéis ver evidentemente en la imagen, 7 de esas 10 reacciones enzimáticas de la gluconeogénesis son la inversa de las reacciones glucolíticas. Pero hay 3 reacciones gluconeogénicas que son irreversibles, ¿vale? Es decir, que son exclusivas de la gluconeogénesis. Las 3 reacciones irreversibles, también llamadas las puntos de circunvalación o rodeo de la gluconeogénesis, son normalmente los puntos primeros. La primera de todas es con la piruvato carboxilasa, que es la que va a regular el paso del piruvato a convertirse en fosfonol piruvato, pasando por un intermediario que es el oxalacetato, que en muchos casos viene por parte de la vía de la ruta de los aminoácidos, como ya veremos. En cualquier caso, la piruvato carboxilasa es una enzima que cataliza esa conversión del piruvato al oxalacetato y posteriormente al fosfonol piruvato. Ese proceso del cambio de piruvato a oxalacetato tiene lugar en la mitocondria, en esa reacción irreversible, y requiere de ATP y biotina, además de magnesio y de manganeso. Así que, como podréis comprobar, pues es una reacción mucho más complicada de sentido gluconeogénesis que de sentido glucolisis, como ya vimos. Para poder utilizarlo en la gluconeogénesis, el oxalacetato también debe de salir después de esa matriz mitocondrial y ser transportado hasta el citosol. La membrana mitocondrial no tiene transportadores para el oxalacetato, por lo que debe reducirse hasta las condiciones de malato para así accionar la malato deshidrogenasa, que es otra enzima que sí que está presente, y una vez en el citosol ya es reoxidado por la misma enzima para dar nuevamente el oxalacetato. Es decir, necesita pasar por ese periodo intermedio para poder salir desde la mitocondria hasta el citosol. Y además, la fosfoenol piruvato carboxiquinasa
es una reacción impulsada por la hidrólisis del GTP que transformará ese oxalacetato en fosfenolpiruvato. Y es una reacción dependiente, en este caso de magnesio, es reversible, esta sí que lo es, y en condiciones intracelulares concretamente presenta dos isoenzimas, una de las dos, digamos, tiene una localización mitocondrial y la otra es citosólica. Entonces es bastante importante. El siguiente punto también es muy importante porque en la ruta de la gluconeogénesis vamos a encontrar que el fosfonilpiruvato retrocede, ¿no? Como ya vimos en el caso de la glucólisis que había un paso de 2-fosfoglicerato hasta el fosfonilpiruvato, pues el fosfonilpiruvato puede volver a convertirse, porque era una reacción reversible, al 2-fosfoglicerato. Asimismo, del 3-fosfoglicerato pasábamos al 2-fosfoglicerato en el caso de la glucólisis. En el caso de la gluconeogénesis hacemos el camino, pero a la inversa. Desde el 2-fosfoglicerato podemos pasar hasta el 3-fosfoglicerato. También veíamos que el 3-fosfoglicerato provenía, en el caso de la glucólisis, insisto, desde el 1,3-bifosfoglicerato. En este caso, ese será el producto. El 3-fosfoglicerato en la gluconeogénesis va a pasar a ser el 1,3-bifosfoglicerato. Y una vez ya llega a ser 1,3-bifosfoglicerato, en el caso de la gluconeogénesis, lo normal es que tanto el glicerol como la hidroxiacetona o el gliceraldehído 3-fosfato sean el siguiente punto y, como veis, son todas reacciones, como digo, reversibles y por tanto son importantes, pero son, digamos, comunes, solo que en el sentido inverso entre glucólisis y gluconeogénesis. Cada una lleva un sentido. Llegamos desde el gliceraldehído 3-fosfato o desde la dihidroxiacetona hasta la fructosa 1,6-bifosfato. Y este punto es uno de los puntos que era irreversible también en el caso de la glucólisis, y en la gluconeogénesis también tiene una enzima que va a dar un proceso de irreversibilidad en el cual esa reacción de la fructosa 1,6-bifosfato va a convertirse en fructosa 6-fosfato. Este proceso se lleva a cabo por la fructosa 1,6-bifosfatasa. Esa hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato hasta esa fructosa 6-fosfato, como digo, la da la fructosa 1,6-bifosfatasa porque es una enzima que controla la velocidad de la gluconeogénesis y es dependiente de magnesio. Y la última parte ya de la gluconeogénesis pasa por que la fructosa 6-fosfato pueda de manera reversible convertirse en glucosa 6-fosfato, como comprenderéis sería al revés en el caso de la glucólisis, y el último paso que tiene la gluconeogénesis es transformar la glucosa 6-fosfato a glucosa para poder conseguir glucosa y poder utilizarla en el ámbito de los organismos. Bien, para poder conseguir este último paso se utiliza básicamente esa hidrólisis de la glucosa 6-fosfato a glucosa con la enzima glucosa 6-fosfatasa. Es la última reacción, como he comentado ya, de la gluconeogénesis. Esta enzima se encuentra localizada en la cara luminal del retículo endoplasmático de hepatocitos, células renales y epiteliales en el intestino delgado. Muy pocas, por cierto, en las células epiteliales del intestino delgado, pero bueno, que sepáis que está, y es dependiente de magnesio. Dado que muchos tejidos como el cerebro o el músculo esquelético carecen de esta enzima, no son capaces de suministrar glucosa a la sangre. Es decir, esto, si lo pensáis, la gluconeogénesis es una forma que tienen los organismos de poder efectivamente producir glucosa, pero en aquellos tejidos normalmente como los que hemos comentado ya previamente, en donde hay una alta demanda de glucosa, lo normal es que la gluconeogénesis no se lleve a cabo. Al contrario, se aprovechan de la gluconeogénesis de otros tejidos y se utiliza la glucosa prioritariamente en estos que os digo que son altos demandantes de glucosa. El balance, por tanto, energético de la gluconeogénesis, como ya lo vimos también de la glucólisis, vemos que es que 2 piruvatos más 4 ATPs más 2 GTPs más 2 NADH más 2 protones y más 4 moléculas de agua van a producir una molécula de glucosa, 4 ADPs, 2 GDPs, 6 grupos pirofosfato libres y 2 NAD
más. Esa síntesis es muy importante porque, como os digo, la regulación de la gluconeogénesis también ayuda evidentemente a la regulación de la glucólisis y la una sin la otra realmente no tendrían ningún sentido. Las tres enzimas reguladoras de la gluconeogénesis están sometidas en principio por modulación alostérica, como ya vimos también con la glucólisis. Concretamente la primera, que es la piruvato carboxilasa, vemos que se encuentra activada por el acetilcoenzima A, indicando la disponibilidad de ácidos grasos como combustible y normalmente es inhibida por la ADP. La fructosa 1,6-bifosfatasa está activada por el grupo de por el compuesto citrato e inhibida por el AMP y la fructosa 2,6-bifosfato. Y la glucosa 6-fosfatasa es una enzima que está regulada sobre todo por la activación de la glucosa 6-fosfato. Ese tipo de regulación hace que, además de la fosfonol-piruvato carboxiquinasa, que se encuentra bajo la influencia de varias hormonas y que regulan la transcripción del gen que la codifica, entre otros está el cortisol, el glucagón y la tiroxina que inducen su expresión, mientras que la insulina inhibe la expresión del gen de la fosfonol-piruvato carboxiquinasa. Así que la insulina también inhibe la expresión de la glucosa 6-fosfatasa, que, como os decía, es una enzima súper importante y reguladora del ciclo de la gluconeogénesis. También hay que decir que dentro de la gluconeogénesis ya os la expliqué y ya os comenté un poco cómo era, pero no hablamos, o mejor dicho, lo hablamos, pero muy por encima, de los sustratos gluconeogénicos. El primero que vamos a ver es el lactato, porque es un precursor gluconeogénico, cuantitativamente es de hecho el más importante y se genera en las células que no poseen mitocondrias, como es el caso por ejemplo de los eritrocitos o en tejidos con muy baja concentración de oxígeno, como ocurre en muchos casos con el músculo esquelético en ejercicio intenso. En este caso se produce el ciclo de Cori. El lactato generado en el músculo es liberado hacia el torrente circulatorio y transportado hasta el hígado, donde se reoxida hasta piruvato. El piruvato se utiliza para generar nuevas moléculas de glucosa por la ruta que ya vimos en el anterior vídeo llamada gluconeogénesis, y la glucosa es vertida de nuevo hacia la sangre, donde se transporta hasta el músculo esquelético para generar las reservas de glucógeno normalmente, y este proceso consume hasta 4 moléculas de ATP, como ya vimos. El glicerol es otra molécula utilizada en este tipo de ámbitos, ya que dentro de la gluconeogénesis el catabolismo lipídico produce ácidos grasos y glicerol. Evidentemente, los lípidos, bueno, ya lo veremos después mejor, pero producen evidentemente ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se degradan a acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A en los animales no se puede utilizar para sintetizar hidratos de carbono. En las plantas, si no recuerdo mal, hay otros tipos de rutas, pero en general en los animales no, ¿vale? Y como estamos un poco centrándonos en la parte más animal, pues de momento prosigo por ahí. El glicerol en principio es transportado al hígado, donde se transforma primero en glicerol 3-fosfato por la glicerol quinasa, que es la enzima, y posteriormente pasa a ser el hidroxiacetato y demás por la glicerol fosfato deshidrogenasa, incorporándose a la gluconeogénesis nuevamente, como en el caso del lactato. Los aminoácidos también son otro punto muy importante, porque durante el catabolismo la mayoría de los aminoácidos se convierten en piruvato o en intermediarios también que aparecen en el ciclo de Krebs, y eso hace que se oxiden dando oxalacetato. Los aminoácidos que pueden experimentar una conversión neta en glucosa se denominan glucogénicos y son los más importantes o los que más hay que destacar, la alanina y la glutamina. Y los únicos aminoácidos que no generan precursores glucogénicos son la leucina y la lisina. De hecho, los aminoácidos glucogénicos, como los que he mencionado, son importantes y distribuidos por distintos grupos. Tendríamos a la alanina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptófano, que van a dar este grupo de tipo piruvato dentro de lo que sería todas las rutas que hemos visto: glucólisis, gluconeogénesis e incluso también del ciclo de Krebs. Normalmente se suelen asociar más con el ciclo de Krebs, todo se ha dicho. También evidentemente tenemos a otros grupos de aminoácidos, por ejemplo la arginina, glutamato, glutamina e histidina, como la prolina, se encuentran dando alfa-cetoglutarato.
En el caso, por ejemplo, de la isoleucina, metionina, treonina y valina, se van a encontrar dando succinilcoenzima A. En el caso de la fenilalanina y la tirosina, el grupo fumarato, y la asparragina y el aspartato, principalmente el oxalacetato. De todas formas, esto lo veremos muy lentamente y muy detenidamente cuando hablemos de los metabolismos de los aminoácidos, porque ahí va a entrar otro juego muy importante y es hablar de aminoácidos que también son cetogénicos, pero esto ya lo comentaremos en otro momento, ¿vale? Solamente para que sepáis que esto lo veremos después mucho más en profundidad cuando hablemos de los aminoácidos y de su metabolismo. Lo que sí que es importante es que hay otro compuesto aparte del glicerol, el lactato y los aminoácidos y es el propianato. El propionilcoenzima A se genera normalmente a partir de la degradación de algunos aminoácidos de la oxidación precisamente de ácidos grasos de número impar de átomos de carbono o de la degradación de la cadena lateral del colesterol sin ir más lejos. Así que entran en la gluconeogénesis a través de su conversión en succinilcoenzima A y esta a su vez en su conversión hacia el oxalacetato, ¿no? Que ya Y comentamos. hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.